Este martes, las principales bolsas de valores europeas tuvieron un cierre negro al caer más del 2.30%, lo anterior como consecuencia del histórico desplome que se registró el día de ayer en Wall Street. Sin embargo, el índice Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York se recuperó hoy con una ganancia de 2.33%, lo que representó también un cierre positivo tras los estragos de las pérdidas de ayer para las principales acciones mexicanas que cotizan allá en Wall Street. Y para analizar cómo afectan los movimientos de la Bolsa de Valores de Nueva York en la Bolsa Mexicana, que inició una jornada en descenso por la crisis en la Unión Americana, saludamos en la línea telefónica al doctor José Nabor Cruz Marcelo. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, buenas noches, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches, al contrario. Díganos, doctor, ¿por qué están cayendo las bolsas? Mire, lo que tenemos es un fenómeno un tanto peculiar, lo que se presentó el día de ayer en Estados Unidos, debido a que hasta cierto punto era algo ya predecible y que los mercados estaban esperando esta toma de ganancias que se presentó el día de ayer, representada por la caída tan fuerte. ¿Por qué? Porque traíamos ya prácticamente 2 años con más de 280 sesiones con récords históricos de ganancia y evidentemente esa tendencia a la alza tan fuerte pues tenía que en algún momento tener una cierta caída expresada, reitero, por la toma de ganancias, que bueno, eso en parte explica lo que ocurrió ayer, pero también por algunos otros factores de que los analistas y en el medio bursátil están preocupados por un incremento en la inflación en Estados Unidos que conlleva un incremento de las tasas de interés, y eso también, digamos que de manera precautoria ocurrió lo que aconteció el día de ayer. Doctor, muy buenas noches, le saluda Felicitas. Y precisamente ayer, bueno, pues la Bolsa Mexicana de Valores no tuvo actividad al ser un día feriado. Sin embargo, bueno, ya hoy renuevan las actividades. ¿Qué es lo que representa para la Bolsa Mexicana todos estos movimientos, la economía? ¿Cómo es que se está dando este manejo? Bueno, digamos que de manera coyuntural, al no coincidir en la sesión el día de ayer, bueno, de alguna manera todo lo que aconteció tanto en Europa como en Asia era ya movimientos que de manera a priori se estaban esperando hacia el día de hoy, en las actividades de la Bolsa Mexicana. En general, lo que podemos esperar para esta semana en la Bolsa son sesiones con un monto muy pequeño de transacciones bursátiles, reitero, debido a la precaución que puedan tener tanto los corredores de bolsa como el propio comportamiento del mercado bursátil. Yo no veo a priori una fuerte caída del mercado bursátil mexicano en esta semana, debido a que afortunadamente en la mayoría de los indicadores macroeconómicos, tanto la economía norteamericana como la nuestra tiene buenos indicadores. Entonces, considero que esta tendencia a la baja es muy pasajera, muy de corto plazo, y que tendrían que conjugarse varios factores para que se hiciera una gran crisis bursátil como la que se vivió en 2008 o 2009. Doctor Cruz, díganos, tras estas caídas en las bolsas, incluyendo por supuesto la de México, ¿cómo se afecta a nuestro bolsillo, el de los ciudadanos de a pie? Bueno, el principal mecanismo de transmisión negativo que puedo yo observar es la volatilidad que vaya a contagiarse en el tipo de cambio. Hemos reiterado que esta variable en los últimos meses ha aceptado un cierto incremento de precios en nuestra economía, dada la depreciación del tipo de cambio, y fue lo que observamos en los primeros momentos de esta jornada, una depreciación de nuestra moneda frente al dólar. Pudiera continuar esta caída del valor de nuestra moneda en esta semana a lo largo de estos días, y que pudiera representar otra vez presiones inflacionarias, incremento de precios para nuestra economía en este mes de febrero. Pero reitero, aunque si bien fue muy estruendoso la caída del día de ayer, me parece que en el corto plazo vamos a tener una cierta estabilidad en los mercados bursátiles y consecuentemente en el mercado de tipo de cambio. Entonces no tendría mayor
relevancia en el tema de gravidez para todos los ciudadanos, que se preocupen porque, bueno, la inflación sigue afectando. Hemos platicado acerca también de la cuesta de enero y, como lo mencionabas, Juan, los ciudadanos de a pie son los que regularmente sufren la inflación, pero bueno, usted nos señala entonces que no tendríamos un alto grado de preocupación, doctor, es decir, que nuestra economía, digamos, todavía va a estar normal, sin embargo, bueno, sí tener las precauciones necesarias. Claro, sí, es evidente que una crisis que se genere en el sistema financiero bursátil puede contagiar a la economía real, a las variables macroeconómicas, pero tienen que conjugarse varios factores. Esos factores al día de hoy no se ven de manera próxima en el corto plazo. Por lo tanto, creo que puede haber una cierta tranquilidad de que lo que aconteció el día de ayer no genere ni mucho menos una crisis económica como la que vivimos en el 94 o como la que vivimos en 2008-2009. Es evidente que quienes perdieron, y eso pues un monto bastante considerable, que son los inversionistas en acciones bursátiles, bueno, ellos están conscientes que el accionar de la Bolsa de Valores es así. Hay sesiones, por eso comentaba al principio de la intervención que ha habido 2 años consecutivos con ganancias muy fuertes en el mercado bursátil, pero así como hay ganancias fuertes, también hay caídas en algunos momentos, que fue lo que aconteció el día de ayer. Más allá de que esos personajes sí tuvieron algunas pérdidas, me parece que para el ciudadano de a pie pudiera estar ciertamente tranquilo de que de momento no se ve un panorama negativo en la economía en lo general. Doctor Cruz, para finalizar, ¿fue afortunada para la economía mexicana? ¿Se podría decir que ayer no haya abierto la bolsa? Considero que sí. Digo, coyunturalmente coincidió que no hubo actividades laborales el día de ayer, pero finalmente no se contagió de haberse presentado actividades, pues seguramente se hubiera contagiado de esta precaución tan fuerte que se dio el día de ayer. Evidentemente, reitero, coincidió de que no tuvimos actividades. Ya para el día de hoy, los analistas y los individuos, corredores bolsa, finalmente ya tenían como un panorama más general y con mayor información del análisis de lo que ocurrió ayer. Bueno, es evidentemente que lo estamos viendo, sí tuvimos una caída en nuestra bolsa, pero para nada se acercó a los niveles del día de ayer de la bolsa norteamericana. Pues le agradecemos enormemente que nos haya tomado la llamada, doctor Cruz, que tenga una excelente noche. De nada, al contrario, muy buenas noches. Gracias, doctor, muy buenas noches. Ahí está el tema oportuno, por supuesto, y el análisis puntual.